Bien, pues formalmente buenas noches a todos y bienvenidos a Mesa Virtual. Es una alegría podernos encontrar como siempre, una gracia del Señor. Hoy, como ya ustedes mismos han recordado, celebramos esta fiesta de la Santa Cruz, hoy día 14. Estuve tentado a dedicar la mesa virtual a esta fiesta de la Santa Cruz, pero luego me di cuenta de que incluso el Evangelio del próximo domingo sintoniza perfectamente con el tema de la Santa Cruz y lo que significa en el seguimiento de Jesús. Así que opté finalmente por ser fiel a lo que les había ofrecido el pasado martes con el texto bíblico que vamos a tener hoy, que es el del próximo domingo. Así que vamos a comenzar con este video y canto de la canción Fíate. Precisamente es un canto del cantautor Luis Guitarra que nos invita a mantener la confianza en el Señor, sobre todo pues en los momentos de cruz, en los momentos de dificultad. Nos va a introducir perfectamente el espíritu con el que queremos escuchar su palabra. Fíate de mí, yo estaré contigo, a tu lado siempre. Fíate, fíate de mí, no tengas miedo. Fíate de mí, de mí, de mí, de mí, fíjate. Fíjate de mí, de mí, de mí, de mí, fíjate. Yo estaré contigo, a tu lado siempre. Fíjate de mí, fíjate. No tengas miedo, fíjate de mí. Fíjate de mí, de mí, de mí. Fíjate, fíjate de mí, de mí, de mí. Fíjate. Bien, acogiendo esta invitación del Señor que nos invita a confiar en Él, vamos a disponer que no sea el Espíritu Santo el que abra nuestro corazón para que se abra a la confianza en el Señor. Así que le voy a pedir a Lourdes Ortega, Lourdes, que hacía unos días que no te veíamos, qué bueno que estás con nosotros de nuevo, a ver si nos puedes servir la oración pidiendo la acción del Espíritu Santo. Pon tu micrófono, Lourdes. Ay, ¿me escuchan? Sí. Ok. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz parecía ser el final de toda esperanza. Apareció para ellos como fuente de vida y resurrección.
Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén. Bien, pues que el Espíritu Santo nos ayude ahora a escuchar esta presencia de Jesús en su palabra. Sintonizamos con esta presencia espiritual de Jesús, que al escuchar su palabra entra en comunión con nosotros. Le voy a pedir a Nicolás. Nicolás, ¿puedes leernos el texto que nos ocupa hoy? Según San Marcos, Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerles preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Muy bien. Vamos a hacer una segunda lectura de este texto. Quiero pedirle a Gleida. Gleida, ¿puedes hacernos una segunda lectura de este texto, de la palabra? Sí. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio. Bien, parece que se le fue la... Que me ha enviado. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Gleida. Vamos ahora a escuchar de nuevo el texto, pero esta vez con una imagen de la experiencia de Jesús con sus discípulos.
Caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Estando ya en casa, les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre ellos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dice: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y después de abrazarlo les dijo: Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Bien, vamos ahora a poner las dos preguntas que van a enfocar nuestra atención al comentario y que luego también vamos a compartir en los grupos. Y las dos preguntas son las siguientes. La primera sobre lo que hemos escuchado o escucharemos ahora del comentario, aquello que te llama la atención. Y la segunda dice así: ¿qué cosas sueles hacer para sostenerte en la mirada de Jesús, para poder amar en medio de tu sufrimiento? ¿Qué cosas sueles hacer para sostenerte en la mirada de Jesús, para poder amar en medio de tu sufrimiento? Bien, vamos ahora al comentario. Como siempre les recuerdo, ¿verdad?, que el comentario, mientras lo vamos compartiendo, pues si te ayuda a anotar alguna palabra que te suscita interés en el corazón, es bueno anotarla. Son momentos de iluminación que el Señor nos concede cuando vamos escuchando lo que queremos compartir. Bien. Como siempre, comenzamos con el contexto de esta palabra. Vamos a hacer referencia a la imagen del enamoramiento, que nos puede ayudar ciertamente a entender lo que significa creer en la propuesta de Jesús. Esta imagen que todos nosotros conocemos, o más que una imagen, pues incluso una experiencia humana. ¿Por qué la experiencia de los enamorados? Porque la experiencia de los enamorados, de dos personas jóvenes que intentan pues llevar un proceso humano natural, pues positivo, de provecho, pues van evaluando poco a poco en el conocimiento mutuo eso que es cada uno, ¿verdad? Y van evaluando los sueños que tienen cada uno, van evaluando qué metas tienen en común. Y solo cuando se sienten así como involucrados en la posibilidad de un proyecto común, entonces es que como que se sienten preparados para pues dar el paso de declararse un amor pues para siempre. El proceso del noviazgo, el del enamoramiento, pues es un espacio, ¿verdad?, para evaluar esas cosas. Bueno, pues es una imagen interesante que nos puede ayudar a comprender la relación que Jesús quiere tener con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento esta imagen del enamoramiento está muy presente, sobre todo en la imagen esponsal, ¿no?, donde Dios se hace como el esposo, Israel es la esposa, y así lo testimonian los textos del Antiguo Testamento, cuando Dios a través de los profetas nos recuerda: no te harás otros dioses porque yo soy un Dios celoso, ¿no?, utilizando esa imagen de los celos que siente el novio o el esposo por su esposa.
Dios sabe que es el único que puede hacer realmente feliz al pueblo de Israel. Seguimos adelante. En el Nuevo Testamento también están presentes la imagen de las bodas, en la imagen del enamoramiento. Jesús la utiliza mucho cuando habla de los banquetes para referirse a la relación de Dios con su pueblo. La llegada de Jesús es como una gran boda, ¿no? En el capítulo 19 del Apocalipsis también, cuando nos recuerda, alégrense porque ha llegado la boda del Cordero, dichosos los invitados a la boda, ¿no? Eso quiere decir que, a ver, bajo esta imagen del enamorado o del enamoramiento, Jesús nos está queriendo decir que Él desea tener con nosotros una relación que no sea solo de admiración, porque la imagen del enamoramiento nos evocaría la posibilidad de que lo que Jesús quiere es que unamos nuestra vida a la suya. Es decir, solamente vamos a poder dejar de admirarlo y convertir nuestra vida en unidad con la suya cuando pasemos a un conocimiento profundo de Jesús, y eso solamente se da en el trato frecuente con Él. O sea, solamente cuando nosotros disponemos nuestro tiempo, nuestra conciencia, nuestro anhelo del corazón a la búsqueda de una relación con el Señor en la que a fuerza de sacar estos espacios como pueden ser mesa virtual, como puede ser la Eucaristía del domingo, nuestra oración personal, la sensibilidad por el dolor de los demás, las relaciones fraternas, todo ello son vehículos, ocasiones en las que nos vamos relacionando con Jesús y se va solidificando esa amistad profunda. Y es así que es importante que descubramos, y eso va a durar toda la vida, que de lo que se trata es descubrir en Jesús la interioridad de su corazón. Es decir, en la medida en que va pasando el tiempo, nuestra relación frecuente con Él nos va a ir revelando la vida de Jesús por dentro, su espíritu, lo que realmente mueve a Jesús en la relación conmigo y con los demás. Y solo ese trato frecuente va a evitar que nosotros vayamos a proyectar sobre Jesús nuestras expectativas, porque a veces muchas personas tienen una cierta relación con Jesús, pero en la que proyectan, ¿verdad?, sus necesidades y convierten a Jesús una especie de, de gasolinera, a donde uno va a llenar el tanque, o de supermercado, a donde uno va a comprar el alimento que desea, o de médico, a donde uno va para que siempre sea uno curado, ¿verdad?, de sus necesidades. Es decir, proyectamos sobre Jesús nuestras expectativas, pero ¿realmente le conocemos? ¿Realmente tenemos una relación en la que podemos decir, descubro lo que Él quiere de mí, lo que Él quiere que yo tenga presente en mi vida de relación con Él y con los demás? Ahí es donde está, digamos, el centro del asunto, ¿verdad? Seguimos adelante. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de esta visita que Jesús hizo con sus discípulos en Cesarea de Felipe, aquel lugar, ¿verdad?, donde Jesús quiso llevar a los discípulos porque quería realmente ponerlos en un ambiente de contraste. ¿Contraste entre qué y qué? Pues un contraste entre los Felipes de la vida, que es el rey, el modo de vivir, esa manera, ¿verdad?, de buscarse la vida al modo de este mundo, y la propuesta de Jesús, que ya el domingo pasado le decía a Jesús, ¿verdad?, pues ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro, que le dice, tú eres el Mesías, y Jesús le revela su identidad. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir, tendrá que entregar la vida, tendrá que morir. Y ahí es donde Pedro pues se echa para atrás, ¿no? Pues fíjense, en ese momento allí en Cesarea de Filipo surgió una crisis importante, porque los discípulos comenzaron a darse cuenta de que por esa respuesta que escucharon de Jesús, las cosas parece que no iban por buen camino, al menos por el camino que ellos querían que fuera, porque no esperaban ese tipo de respuesta para unas bodas, es decir, para una amistad que ellos estaban teniendo con Jesús. La propuesta que Jesús les estaba
pues diciendo, era una propuesta tremendamente exigente, ¿no? Y la invitación era clara. ¿Están dispuestos a seguirme por este camino de la entrega? ¿Por este camino que lleva al fracaso aparente a los ojos de este mundo? ¿Por este camino que es morir? ¿Están dispuestos de verdad? Jesús no desconocía que era para ellos difícil entender, ¿no? No racionalmente, pero sí desde el alma. Ellos sí entendían la propuesta de Jesús, pero entenderla desde el alma, aceptarla, era muy difícil, ¿no? Entonces, fíjense, se dio una crisis. ¿Una crisis de qué? Una crisis de amor. ¿En qué sentido? A este punto, los discípulos llevaban 2 años de relación con Jesús, 2 años de amistad cultivada. No hay duda de que ellos habían manifestado un amor a Jesús como amigo, porque habían dejado todo. Seguimos adelante. Fíjense que Pedro, en representación de los discípulos, quedó en crisis y preocupado con la propuesta de Jesús. Así lo revela esa primera parte del texto, ¿verdad? Desde allí fueron recorriendo Galilea y Jesús no quería que nadie lo supiera. Pedro, digo, estaba descontento, estaba preocupado, y también con él los discípulos por esa propuesta de Jesús. Y Jesús regresa a Cafarnaúm con los discípulos. Y en ese viaje podemos inferir que fue un viaje bastante tenso. ¿Por qué? Porque dejó como una herida en esa amistad de Jesús con los discípulos. Jesús no está llenando como las expectativas. Recuerden que en el camino del enamoramiento se van conociendo uno a otro. Y el ideal es que puedan tener ambos un proyecto común, una ilusión común. Y sin embargo, ahí en esa relación hubo un momento en que hubo una ruptura interior. Es decir, Pedro como no está claro de que querer seguir a Jesús por esa propuesta de la entrega de la vida. Podemos inferir que el camino de vuelta a Cafarnaúm fue bastante tenso. Lo inferimos porque pues nadie quiso hablarle más del tema. Inferimos que fue un camino de muchos silencios, sobre todo porque en el mismo texto dice que ellos andaban hablando por el camino cosas que Jesús no se estaba enterando. Jesús tuvo que preguntarle, ¿de qué ustedes están hablando por el camino que no me quieren decir? Es decir, ellos seguían hablando de sus cosas y no querían envolverse con Jesús ni hablar de aquello que les había dicho Jesús del amor de entrega. Es decir, que bajo la imagen de esta amistad, del enamoramiento entre Pedro y Jesús, de fondo ha surgido una decepción, algo preocupante. ¿Será una amenaza de ruptura? Ciertamente que sí. Fue un momento crítico de amenaza en que, bueno, en otras partes del Evangelio dicen que muchos que le seguían, además de los discípulos, dejaron de seguir a Jesús cuando escucharon de Jesús esa propuesta dura, ¿no? Y recuerden cuando Jesús en otra parte del Evangelio les dijo, ustedes también quieren irse, ¿no? Es decir, estamos en un momento crítico de si seguimos con Jesús o lo abandonamos. Ellos parece que todavía confían en que Jesús no va a tocar más el tema, eso de la muerte, de que Jesús pasó por un lapsus ahí, ¿verdad? Un momento de una pequeña locura, si quieren. Pero no le hablemos más del tema, ¿no? Seguimos adelante. Cuando hay una crisis de entre enamorados, ¿qué ustedes creen que suele pasar cuando hay algo en el diálogo, en la relación que surge y no va bien? No hay acuerdo, no hay, digamos, pues esa sensación agradable de que vamos caminando juntos, ¿no? Sino que hay algo que se ha roto ahí. ¿Qué es lo que ustedes creen que sucede? Pues mira, una de las maneras que los enamorados a veces suelen hacer para resolver sus problemas es quedarse callados, no hablar las cosas, dejar que pase el tiempo, no volver a tocar el tema, dejar que, ¿verdad?, que se resuelva eso solo. Bueno, imaginaban que Jesús había pasado por un momento de locura
Vamos a dejar eso atrás, no toquemos ese tema y sigamos adelante, ¿verdad? Bueno, la pregunta que viene es válida. ¿De veras ustedes creen que eso sería una buena solución? Eso no es como barrer el polvo y dejarlo debajo de la alfombra. Cuando no queremos tratar los temas, cuando haya habido algo, ¿verdad?, que queda en la inquietud del corazón, callarse es lo mejor. Bueno, hay otra manera de solucionarlo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Seguimos adelante. Otra forma fue la que Jesús escogió. Y la forma como Jesús quiso tratarlo fue no en el silencio, no dejarlo atrás, sino que volvió y trajo el tema. Él quería que hubiera un diálogo íntimo y personal con sus discípulos y volvió a tocar el tema. Es decir, entre dos personas que se quieren de verdad, como lo eran Pedro y los discípulos con Jesús, lo que busca cuando hay amor es reencontrarse, es confrontarse, es tratar de entenderse, es reajustar los pensamientos y el corazón, aunque no importa que exista alguna discusión dura, pero si hay amor, buscaremos renovarnos, reconciliarnos, porque el ideal es la comunión. Eso es lo que, hacia lo que impulsa la relación de los enamorados. Buscar la comunión profunda. Pues ese es Jesús, el que se siente profundamente enamorado de los discípulos, como se siente profundamente enamorado de nosotros. Jesús va a provocar ese diálogo. Jesús no se va a quedar callado. Y aunque ellos no querían hablar del tema, Jesús los lleva aparte. Dice el Evangelio que él no quería que nadie supiera dónde estaban, es decir, que estaba con ellos a solas, y a solas quería tratar el tema. Recordemos que Pedro ciertamente amaba a Jesús, ¿verdad? Y como representación de los discípulos, cuando Pedro le dice, Señor, yo daré mi vida por ti. Pero ¿cuál era el problema de Pedro? Pero mi sentido común no acepta tu propuesta. Es una propuesta que lleva al fracaso. Mejor no hablemos de esto, ¿no? Pues vamos a ver cómo Jesús retoma el tema con ellos. Seguimos adelante. Dice el texto. A los discípulos les explicaba, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte. Después de morir al cabo de 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntarle. Cuando Jesús les habla de la muerte, les habla de la entrega, los discípulos habían comprendido bien, no era que no habían entendido, ellos entendieron bien la propuesta de Jesús, al menos con la cabeza. Lo que no lo entendían eran con el alma, porque esto de dar la vida, hay una resistencia interior muy fuerte, ¿no? En lugar de esconder el tema, aunque ellos no querían hablar del tema a Jesús, Jesús les saca el tema de nuevo para que ellos pudieran desembuchar. Es lo que nosotros, ¿verdad? En nuestro argot más puertorriqueño decimos, hay que desembuchar. Jesús provoca que desembuchen de adentro. Ojo, esto es una clave como interesante también para nosotros, porque cuando nosotros vamos escuchando la radicalidad de la propuesta del amor de Jesús que nosotros tenemos que vivir, también vamos a experimentar la resistencia de ese ego interior. Y tenemos que ser sinceros para admitir que esa propuesta de Jesús a veces no la entendemos, no la queremos escuchar, nos queremos quedar con la, ¿verdad?, con la parte bonita de la vida de la iglesia, de la vida de comunidad. Digamos, somos complacientes con nosotros mismos, utilizamos con nosotros pues una cierta selección de temas por parte de Jesús, nos queremos quedar con el Jesús siempre misericordioso, el bonachón, el Dios que siempre perdona todo, pero nos cuesta, ¿verdad?, escuchar a ese Jesús que nos invita constantemente a que no hagamos pactos con nuestras mediocridades, a que sigamos entregando la vida en fidelidad, sabiendo que tenemos que salir de nuestros atolladeros. Esas propuestas a veces les tenemos miedo, preferimos no tocarlo, no hablar de ello, nos parece incluso hasta absurdo,
incluso nos enojamos, o sea, no queremos que se nos hable de esas cosas, ¿no? Seguimos adelante. En el fondo, aquello a lo que Jesús nos invita es a trabajar una verdadera conversión. Cuando hablamos de conversión, ¿verdad? Tenemos que entender que nunca será verdadera si solo es una conversión cosmética. Con conversión cosmética nos referimos a una conversión que se trate solo de cambiar comportamientos. Si pueda tener esto un valor, que a lo mejor lo tiene, pero pues una conversión de comportamientos tiene poca efectividad en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nace tanto de adentro, sino de una fuerza de voluntad exterior. Sin embargo, la conversión real que Jesús siempre nos va a pedir es más profunda. Es la opción interior que cada uno tiene que hacer por aceptar esta propuesta de amor oblativo profunda del corazón. Y esta propuesta de amor oblativo de la que tantas veces hemos hablado, ¿en qué consiste? Comporta una aceptación de que tengo que vivir muriendo a mí mismo. ¿Qué significa morir a mí mismo? Significa morir a ese ego interior. El ego es este núcleo interior de mi vida que nunca se sacia de buscar ser atendido, ser comprendido, de exigir ser el centro de mi propia vida y de todas mis acciones. No se sacia su hambre ni su sed de que le sacrifiquemos nuestra vida, nuestras acciones y nuestro futuro. El ego es esa polarización compulsiva de que seamos atendidos nosotros como único Dios de nuestra propia vida. El ego es lo que nos pide que seamos grandes, únicos, pero tiene un problema el ego. Y es que ese deseo de grandeza, de ser protagonistas, de ser nosotros siempre el primero, nos pide sacrificar a los demás. Es decir, que sea a costa incluso de todo el mundo. Ahí es donde entran acciones de competencia, de predominio sobre los demás, el prestigio, la autogratificación, el placer. Todo esto forma parte de nuestra cultura, y las aceptamos como comportamientos hasta buenos. Sin embargo, olvidamos que en muchas ocasiones o en gran parte de las veces estamos siendo guiados por ese ego. Y Jesús nos está pidiendo una conversión. Cuando Jesús nos pide morir al ego, no nos está pidiendo que optemos por desaparecer o que optemos por vivir el ninguneo. El ninguneo significa de ser nadie o de ir hacia la nada o que no nos valoremos a nosotros mismos como creación de Dios. No. Lo que Jesús nos está pidiendo como conversión es que esa grandeza que realmente somos, no podemos vivirla a costa de los demás. No podemos vivir siendo grandes destruyendo al otro o poniéndonos por encima del otro. Por lo tanto, lo que Jesús nos pide es que canalicemos esa fuerza del ego, pero la transformemos con el amor. O sea, que sea el amor lo que termine destruyendo esa fuerza compulsiva hacia uno mismo para que se convierta con el amor, digamos, en una fuerza constructiva hacia la vida. Si para ello tenemos que morir al ego, moriremos, pero el amor, hecho con amor, nos hace capaces de poder vivir. En otras palabras, Jesús lo que nos dice es que no es posible que podamos realmente ser sus discípulos, ni mucho menos alcanzar la vida, si no hacemos una opción interior por este camino de entrega en el amor. Seguimos adelante. Fíjense que el texto dice
que será entregado en manos de los hombres. Aquí no dice que va a ser entregado en manos de los sacerdotes y de los escribas, no. Dice en manos de los hombres. ¿Eso qué significa? Que su vida habrá de ser entregada por nosotros o para la humanidad. Ese es el sentido que tiene. Una entrega total de toda la vida en favor de nosotros. El signo de lo que Jesús hace es que se entrega en manos de nosotros por amor. Es lo contrario a lo que hacemos nosotros, realmente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros queremos ser exitosos cuando nos dejamos dominar por ese ego, poniendo a los demás en nuestras manos. Es decir, queremos disponer del otro. Y así expresamos nuestro egoísmo, nuestro dominio. Nos hacemos el centro y que todo el mundo gire alrededor de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Morir a ese protagonismo, morir a ese dominio, es lo que más nos cuesta, porque parece como que nos quitan la vida. Jesús nos está pidiendo que en lugar de dominar al otro, es decir, de poner a los demás en nuestras manos, es que nosotros nos pongamos en las manos de los demás para servirles la vida. Seguimos adelante. En ese sentido, ¿cuál crees tú que será la reacción del hombre egoísta? El hombre que, como tú y como yo, que podemos estar dominados por el ego, obviamente la propuesta de Jesús no la vamos a querer. Vamos a darle muerte a Jesús. Vamos a darle muerte a su propuesta. Y hay muchas maneras de darle muerte a Jesús. Desoyéndolo, dejándolo de lado, olvidándonos de él cuando sabemos qué es lo que él nos pide. Por eso hay muchas personas que no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar a Jesús. No es porque no hayan entendido cuál es la propuesta de Jesús, es porque no estamos dispuestos o preparados para dar el salto de confianza hacia esa entrega de amor oblativo. Y no queremos eso de dar la vida, eso de perdonar al enemigo, eso de ser buenos, eso de ser generosos. El mundo lo toma como idiotas. El mundo nos va a decir que eres un zángano. El mundo nos va a decir que ese es un ideal estúpido. Sin embargo, Jesús nos está pidiendo confianza. Jesús nos está pidiendo que lo vivamos desde el amor, desde la clave de la entrega. Fíjense que Jesús, ante nuestra rebeldía, ¿verdad?, de que le quitamos la vida, él no se enoja ni se rebela contra nosotros. ¿Cuál es la imagen que Jesús ha escogido para sí mismo? Yo soy el Cordero de Dios. El Cordero que he llevado al matadero, ¿verdad?, sin quejarse, sin rebelarse. Lo contrario de los corderos, ¿qué son? Los lobos. Y Jesús dirá, vivimos en un mundo de lobos. Y este es el mundo que realmente vivimos. Por eso es que vivimos con tanta violencia, porque cada uno busca satisfacer al Dios de su propio ego por encima de quien sea. Ese es el mundo de los lobos. Y Jesús escogió ser cordero manso. Jesús no escoge ser el lobo, sino el cordero. ¿Para qué? Para mostrarnos el verdadero amor. La fuerza del amor está precisamente en aceptar la muerte, la entrega, no la rebelión ni la violencia, sino la muerte. Esa es la que va a formar parte del camino que lleva a la verdadera vida. Y no hay otro camino. Miren que esto que estamos tratando de comprender es una cuestión revelada por el Señor. Esto es total y visceralmente contrario a la propuesta humana natural que todos tenemos a darle alimento a nuestro ego. Seguimos adelante. Por eso es que los discípulos, mientras van de camino de Cesarea de Felipe a Cafarnaúm, prefieren callarse, prefieren hacer silencio, no quieren hablar del tema. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque no es fácil aceptar esa propuesta de Jesús. Es dura aceptarlo. Pero Jesús, así como provocó a los discípulos, nos provoca también a nosotros. Y Él sabe que para nosotros es duro, pero sabe también
que al que se abra con humildad y se deje ayudar, el Espíritu, que será el gran don de Dios para con nosotros, nos dará esa capacidad de amar de ese modo. ¿Cuáles son los pasos que todos nosotros vivimos ante el reconocimiento de la dureza de la propuesta de Jesús? El primer paso es reconocer que es duro. Nosotros a quien seguimos es a un muerto. Nosotros a quien seguimos a un crucificado. Si tú piensas que Jesús murió en la cruz para evitarte el sufrimiento, te debo anunciar con dolor que estás equivocado. Si has pensado que Jesús murió en la cruz para evitarte tu cruz, te digo y te anuncio que es un error creer eso. No nos va a evitar la cruz. El que quiera seguirme, sepa que sigue a un crucificado. La propuesta es dura. Y esto, incluso en ámbitos eclesiales, se esconde, se maquilla. No se quiere hablar de esto. Y este es el plato duro. No estamos comiendo aquí baby food. Estamos comiendo arroz con habichuela y carne dura. Nosotros preferimos en ocasiones, cuando nos damos cuenta de la propuesta dura de Jesús, pues preferimos dejar de hablarle a Jesús como hicieron los discípulos por el camino. Mejor no hablemos de esto, ¿no? Incluso hasta nos alejamos. Preferimos alejarnos. Mientras iban de camino, ellos seguían discutiendo sus cosas. ¿Y cuáles eran sus cosas? ¿Quién era el más importante? Fíjense. De eso sí hablamos por el camino. Y queremos proyectar a veces sobre Jesús, que Jesús nos ayude a ser importantes, que Jesús nos ayude a alcanzar expectativas, que Jesús nos ayude a alcanzar metas. Cuando encontramos un trabajo bueno, cuando logramos una meta, eso fue el Señor que me envió esa capacidad de que yo logré mis metas. Pues ¿sabes qué? Llegará un día en que te las va a pedir. Va a pedirte todo lo que hayas construido, te lo va a pedir en ofrenda de amor. Y si no, no es porque Él nos vaya a castigar, ni mucho menos. No, es que la naturaleza misma de la vida te va a pedir desprenderte de todo lo que hayas podido conseguir con tu propio esfuerzo. Y Jesús quiere que le cuenten, pero los discípulos ignoran. Jesús es el que les pregunta, ¿qué es lo que ustedes hablan por el camino que no me quieren decir? Así hace Jesús con nosotros. Insiste en que nosotros también les pongamos nuestros proyectos, nuestras cosas. Él tiene toda la paciencia del mundo. A Jesús no le importa que tengas que protestarle. Incluso si tienes que enojarte con Dios, Él está dispuesto a que te enojes con Él cuando entiende que te está pidiendo la vida. Seguimos adelante. Dice el texto finalmente, llegaron a Cafarnaúm y ya en casa les preguntó de qué hablan por el camino. Ellos se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Jesús se sentó, eso quiere decir que tuvo paciencia, llamó a los 12, eso quiere decir que les tenía cariño, les tenía amor, y les dijo, miren, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo, quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió, que es mi Padre. Seguimos adelante. Quiere decir que la propuesta de Jesús para nosotros vencer nuestro ego es el servicio. Ese es el camino, esa es nuestra colaboración. Ponte a servir. ¿Qué podemos hacer con este impulso del ego que nos pide ser grandes, que nos pide ser importantes, que nos pide que le sacrifiquemos nuestra vida, nuestro futuro, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos? Ese ego que nos pide todo. ¿Qué podemos hacer para irlo venciendo? Pues miren, no se nos va a pedir que reprimamos el deseo de ser grandes o el anhelo de ser importantes para Dios o para los demás. No, Dios no nos va a pedir
que nos anulemos, Dios no nos va a pedir que nos autodestruyamos, Dios no nos está pidiendo que desaparezcamos. Eso no es lo que Dios nos pide. Lo que Dios sí nos está pidiendo es que entendamos su sabiduría, que es que canalicemos ese anhelo sometiendo al ego al amor. Eso sí, somete tu ego al amor oblativo. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El que ama. Jesús no está diciendo, el más grande en el reino de los cielos es el que opta por autodestruirse, por ser nadie ante los demás, por ser una porquería. No, Dios no nos está pidiendo que seamos porquería, ni que ¿verdad? No nos valoremos. No, no, que te valores desde la dignidad grande que Dios te ha dado en el amor, que seas capaz de amar. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y más importante que el ego está la fuerza del Espíritu Santo que el Señor ha inoculado en tu ADN para que tú puedas amar. Y esa es la grandeza. Dios nos salva precisamente porque el amor de Jesús nos ha canalizado, nos ha inoculado su Espíritu Santo, que hace posible que sea el poder más grande que te va a hacer capaz de ir amando de verdad. Esa es la esencia del ser humano. Y esto sí es la esencia de la revelación cristiana. Es la esencia de la revelación cristiana. No es anularnos, como creen algunos, que algunos piensan que la religión es para hacernos menos, ¿verdad? O para culpabilizarnos. No, todavía no se ha entendido entonces. La fe, el don de la fe, es para comprender el amor grande que Dios nos ha dado y nos sigue dando en su espíritu para que podamos someter ese ego que nos lleva por caminos de muerte y podamos amar para abrirnos a la vida eterna. Seguimos adelante. Para ello, debemos dejarnos mirar por Jesús todo el tiempo. Ese es el secreto. Déjate mirar por Jesús todo el tiempo. Eso en contra del ego, porque el ego exige, tiene hambre, te pide que lo mires a él todo el tiempo. Fíjense que cuando una persona es egoísta, está exigiendo que todo el mundo ponga sus ojos sobre él, sus elogios, su prestigio, su aplauso. El ego es insaciable y quiere que todo el mundo te mire a ti. Sin embargo, lo único que nos va a salvar es que nosotros, en lugar de mirar al ego, estemos mirando a Jesús todo el tiempo. Necesitamos creerle a él. Vamos a padecer una cierta sensación, eso es verdad, una cierta sensación de soledad. Cuando practiquemos el mirar a Jesús, el dejar de mirarnos a nosotros, no le tengamos miedo a esa sensación de soledad que en ocasiones vamos a vivir, de esa experiencia de ninguneo que es posible que vivamos, de aparente rechazo, de aparente no soy importante. Esa sensación la vas a tener. La vas a tener, de que nadie me está, mire, claro, como estás acostumbrado al ego, a alimentarlo de esa manera, cuando comienzas a morir a él, vas a experimentar como si sufrieras la soledad, como si sufrieras el ninguneo, como si sufrieras un rechazo, como si sufrieras un aparente no soy importante, pero no es verdad. Porque en ese camino estás purificándote del ego y estás traspasándolo con el amor, de tal manera que la proximidad, la compasión y la ternura de la mirada de Jesús te va a sostener en tu verdadera dignidad. El verdadero amor. Esa es tu dignidad, la mirada de Jesús. Seguimos adelante. Por eso, y con esto concluimos, Jesús, para darle el colofón, para ponerle la tapa al pomo, lo hace con un signo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Dice, si tú quieres vivir este camino de renuncia a tu ego para entrar, digamos, en el camino de la verdadera dignidad del amor, ¿cómo puedes hacer para desintoxicarte del ego? Pues él cogió a un niño y lo puso en medio. Un niño en el tiempo de Jesús era signo de la debilidad, signo de, no era que no se amaran a los niños, pero no se contaba con ellos para nada.
El niño era pues alguien que no valía mucho, ¿no? Para la vida social, desprovisto, digamos, de autodefensa, débil. Bueno, pues Jesús, ¿qué hace? Coloca al niño en medio de la comunidad de los discípulos y lo pone como ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Servir a los más pequeños. Jesús colocó a un débil al centro del corazón. ¿Para qué? Porque a través del servicio de aquellos que no nos pueden pagar, de aquellos que no nos pueden devolver, nos vamos a ejercitar en el amor oblativo. Mientras tú ames a los que te aman, mientras tú ames a los que te devuelven, mientras tú ames recibiendo a cambio una cierta recompensa, eso podrá ser bueno, te podrá ayudar humanamente en algún momento, pero no estamos creciendo en la línea del amor que te va a llevar a la vida. Solamente el amor oblativo, generoso, gratuito, que no recibe paga, es el amor de Dios. Y Dios quiere que andemos esos caminos. Clave, mirar todo el tiempo a Jesús. Vamos a ver las dos preguntas que ahora nos ocupan para ver cómo vamos a compartirlas ahora en los pequeños grupos. La primera, comparte aquello que te haya llamado la atención del comentario. Y la segunda, ahora quizás se pueda entender mejor la pregunta. ¿Qué cosas tú sueles hacer para sostenerte en la mirada de Jesús? Para tú poder amar en medio de tu sufrimiento. ¿Qué cosas tú haces para sostener la mirada de Jesús y que puedas mantener tu dignidad de amar en medio del dolor y del sufrimiento? Y no caer en el dominio del ego, ¿no? Poder amar. Muy bien, vamos ahora a los pequeños grupos. Como siempre, las comunidades son sacramentos de la presencia de Jesús que en medio de ustedes habla y escucha. Adelante. Con un canto que precisamente lleva por título esa misma frase, Cuando no pueda más. Es una canción de un autor que me gusta, que se llama Luis Guitarra, y esa canción es muy bonita porque refleja un poco lo que hemos recibido del Señor como anuncio en esta noche a través de su palabra. Él no nos está invitando a la muerte por la muerte, Él no nos está invitando a desaparecer. Él lo que nos está invitando es a que nos dejemos de ser nosotros para que pueda ser Él todo en nosotros. Y eso va a ser posible el día en que mi relación con Él no tenga ningún obstáculo de egoísmo. Cuando mi comunión con Él sea total y definitiva. Así que cuando no pueda más, estarás tú, Jesús. Esa es la alegría. Vamos a escuchar la canción. Cuando no pueda más, cuando tiemble mi luz, cuando el tiempo de siembra se acabe, cuando llegue el final, cuando vuelva al azul, donde todo empezó para mí. Cuando agote mi voz, cuando no pueda ir, porque todas las fuerzas gasté en concluir una sola canción, una estrofa sin fin, que hace tiempo empecé para ti. Cuando olvide quién soy, cuando no tenga edad, cuando un viento implacable me impida avanzar, cuando no encuentre a Dios,
cuando dude de mí, cuando pierda la fe, cuando crea morir, cuando falte el color, cuando todo sea gris, cuando esconda mi rostro a los hombres, cuando rompa a llorar ante la multitud y en silencio regrese a mi hogar, cuando elija parar aunque ansíe seguir, cuando caiga el telón de los sueños, cuando llegue hasta el mar a su inmensa quietud, cuando no pueda más, vendrás tú. Cuando olvide quién soy, cuando no tenga edad, cuando un viento implacable me impida avanzar, cuando no encuentre a Dios, cuando dude de mí, cuando pierda la fe, cuando crea morir. Cuando no pueda más, cuando tiemble mi luz, cuando el tiempo de siembra se acabe, cuando llegue el final, cuando vuelva al azul, cuando no pueda más, vendrás tú. No le tengamos miedo al sufrimiento cuando nos toque. Más bien cuidémonos de no poder amar. Porque mientras podamos mirar a Jesús, podremos amar. Y lo que parece el final nunca será el final. Será el encuentro definitivo con Él. Y eso lo podemos ir experimentando cada día. Así que Jesús se quede con cada uno de nosotros, haya haciendo camino en todo, en medio de nuestros sufrimientos y de nuestras alegrías. Bien, vamos entonces a concluir poniendo el texto del próximo martes, que es el que tienen ahí en la pantalla. Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 43, el 45 y del 47 al 48. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro. Muy bien, pues les doy la bendición para que pues podamos irnos a descansar con paz y con alegría y al mismo tiempo pues podamos saludarnos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nuestras familias y nos acompañe siempre. Muy bien, un abrazo a todos, que descansen, muy buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, gente. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sarita, Dios te bendice, Vilma. Te tengo en oración. Ay, Sarita. Bye, nos vemos. Rica. Ya, hermano.